último de los rescates de una persona con vida del que tenemos conocimiento. Una mujer en la ciudad de Cacracamarás llevaba bajo los escombros ya 222 horas y puede contarlo después de todo ese tiempo bajo los escombros, en un momento en que ya apenas hay esperanzas de encontrar personas con vida. Siguen hallándose después del desastre de Siria y Turquía. ¿Qué tal? Buenos días. Ya sabemos que los globos destruidos sobre el cielo estadounidense no son extraterrestres, lo cual es un alivio en medio de tanta incertidumbre, pero ahora resulta que tampoco son chinos y el gobierno estadounidense acaba de reconocer que ni siquiera suponían una amenaza para su seguridad. Pero por si acaso, y siguiendo aquella doctrina del lejano oeste, primero disparó y ahora se pregunta qué era y de dónde venían. Ni siquiera han podido analizar los restos porque se han esparcido en un territorio amplísimo. En la Casa Blanca ayer se lo tomaban a risa, pero las consecuencias de esta crisis con China son bien serias. Porque al margen de la falta de confianza entre dos superpotencias que deberían estar bien avenidas, la polémica va a provocar sanciones que afectarán al comercio entre ambos países. Los americanos vetan las empresas aeroespaciales chinas y este país anuncia contramedidas, al tiempo que se pregunta por 10 globos americanos que, según el régimen chino, entraron en su territorio. China admite por su parte que el primer globo era suyo, pero que se desvió de su ruta por error. Estados Unidos niega haber hecho lo propio en el país asiático. Queda por ver qué dará más de sí esta crisis de los globos. En todo caso, mejor la crisis de los globos que la crisis de los misiles de hace 60 años, ¿verdad? Bueno, y hoy muchos conductores han puesto al volante de su coche de combustión con la sensación de que tienen las horas contadas. Los coches, no ellos. La Unión Europea ha puesto una fecha para la venta de coches de diésel o de gasolina. A partir de 2035, que tampoco es una fecha tan lejana, se prohibirá la venta de estos vehículos y todo el parque móvil deberá ser eléctrico. Y claro, surgen cuestiones rápidamente. ¿Dará tiempo a fabricar tantos coches y a situar puntos de recarga? ¿Cómo influirá en el medio ambiente? Y sobre todo, ¿quién paga el sobrecoste? Porque estos coches son bastante más caros que los de combustión. Y volveremos a mirar a Turquía, donde cada rescate, como han podido observar, de alguien con vida se convierte en un milagro. Pero estos rescates se siguen produciendo. Una de las últimas víctimas es una mujer de 70 años que llevaba 9 días sepultada bajo los escombros en una de las ciudades más afectadas por los terremotos. Se estima que aún quedan decenas de miles de personas bajo esos escombros, aunque la inmensa mayoría no habrá podido sobrevivir. Bueno, y vamos a nuestro país a ocuparnos de la huelga de sanidad. Sanidad Canaria Unida es una asociación de trabajadores en la sanidad canaria que se manifiesta desde las 10 en Tenerife. Piden mejores condiciones de trabajo. No son los únicos trabajadores en ese sector que protestan en nuestro país, aunque tampoco es el momento en que más huelgas hay convocadas. Vamos a repasarlas. En este mapa vamos a ver, primero, Madrid y Navarra, del mismo color, porque son las únicas regiones de donde ahora mismo hay huelgas indefinidas en marcha. En ambas regiones siguen las negociaciones entre gobiernos y sindicatos. Hay otras dos zonas señaladas. Aragón, donde hay concentraciones previstas este mes y huelga el 31 de marzo, y Valencia, donde los paros están previstos un día de abril, otro de marzo y otro de mayo. Siguen, por tanto, distintas movilizaciones en la sanidad en distintos puntos de nuestro país. También hoy hemos conocido el dato de la inflación del pasado mes de enero. Vamos a ver la evolución desde enero de 2022. Hace un año, este mes ya marcó un ascenso en los precios de un 6,1%. Hace justo un año. En la curva vemos cómo se comportó el año pasado, con pequeños picos, pero una tendencia al alza hasta el mes de julio. Desde entonces fue bajando hasta cerrar el año, en todo caso el mes de diciembre, con una tasa de inflación alta, el 5,9%. Recuerden que se refiere a los precios de enero del año anterior. Si nos fijáramos solo en los alimentos y bebidas no alcohólicas, esa inflación se situaría en el 15,4% interanual. La inflación está afectando los bolsillos de medio mundo, pero en algunos casos sorprende qué productos se han convertido casi en artículos de lujo. En Filipinas, por ejemplo, son las cebollas. Su precio se ha disparado de tal manera que está por encima del pollo o la carne de res.
O sea que allí sí que tienen motivos de verdad para llorar cuando trocean una. La razón es que este año escasea el producto. Los agricultores se muestran preocupados y piden al gobierno que tome medidas para contener los precios. A quien vamos a escuchar hablar del alza de precios también es a un argentino. Entre impuestos, pago de acá, pago de allá, te ahogan. Voy comprando semana por semana porque ya no hago una compra grande y bueno, y lo veo. Y hay cosas que dejo de comprar. Trato de dividir el día a día, busco precios, recorro mercados, buscamos. Bueno, ellos lo explican perfectamente, viven prácticamente al día. Quien tiene dinero corre a gastarlo porque en cuestión de horas cualquier cosa puede costar mucho más. La inflación se acerca a los 3 dígitos, fue del 95% el mes de diciembre y se cree que incluso se puede acelerar esa subida en los próximos meses. El costo de alimentos, el combustible y los servicios supera con creces el salario de los argentinos. Los 200 jóvenes ucranianos que han recibido formación militar por parte del Ejército Español en la Academia de Infantería de Toledo finalizan hoy sus 5 semanas de instrucción básica. Con la moral alta por lo aprendido en España, regresan a su país para participar en la guerra que va a cumplir un año dentro de unos días. Entre esos jóvenes civiles, convertidos de pronto en soldados, se encuentra Alona, que cuenta que nunca había cogido un arma hasta ahora. Su madre y su hermano viven en Madrid y cuenta que ellos están en contra de que se haya alistado, pero dice que lo que ella quiere es combatir por su país. Mientras Rusia sigue con su estrategia intimidatoria a 9 días del aniversario de la invasión a Ucrania. Según los servicios de inteligencia de Noruega, Putin ha desplegado en el mar Báltico barcos equipados con armamento nuclear. Esto es algo que no ocurría en 3 décadas. Y todo mientras los miembros de la OTAN piden poner la industria armamentística occidental a pleno rendimiento. El ministro de Defensa ucraniano asistía este lunes a la reunión de la OTAN en Bruselas. En su mano llevaba este pañuelo con el que volvía a reivindicar aviones de combate para hacer frente a Rusia. Es algo que tenemos que hablarlo a puerta cerrada para ver si es posible, si no es posible y cuáles serían las consecuencias, admitía la ministra de Defensa holandesa. Creo que esta conversación también terminará con decisiones positivas. Solo tenemos que aplicar presión sobre los aliados, manifestaba su homólogo polaco. Por el momento, aviones no, pero sí unidad de todos los aliados. Putin cometió 2 grandes errores estratégicos. Subestimó la fuerza y valentía del pueblo de Ucrania y subestimó la unidad y determinación de la OTAN y sus socios, remarcaba el secretario general de la OTAN. Rusia ha perdido estratégica, operativa y tácticamente y están pagando un precio enorme en el campo de batalla, aseguraba el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Desde el Kremlin se asegura que sus tropas han avanzado en el Donbass en las últimas horas, pero los soldados ucranianos en primera línea en Vuhledar lo niegan. El enemigo no ha avanzado nada, la línea de defensa ha estado y seguirá en pie, asegura este comandante. Zelensky admite que se lucha por cada metro de terreno y mantiene que su ejército ha repelido todos los ataques en Donetsk y Lugansk, incluso alrededor de Bakhmut, durante las últimas horas. Bueno, noticia internacional que se está produciendo en estos momentos. Tenemos imagen desde Edimburgo, esto es en directo, la capital escocesa, donde vemos a la primera ministra durante los últimos 8 años, la nacionalista Nicola Sturgeon, que está presentando ahora mismo su dimisión. A la espera de escuchar sus argumentos, se había adelantado que sentía que había perdido el apoyo de la gente, el apoyo popular, sobre todo a partir de la polémica en su país con la ley trans que ella ha apoyado. Now that I think about it, that's exactly the age to be horrified at the thought of your auntie suddenly having more time for you. My point is this: giving absolutely everything of yourself to this job. Bueno, pues ahí ven, Sturgeon diciendo adiós en este momento. Otro gran foco de atención, sin duda, la zona devastada por los terremotos en Anatolia. Gran parte de los equipos internacionales ya se ha retirado. La prioridad ya no es buscar supervivientes, pero siguen apareciendo.
Incluso en los rescates que se continúan haciendo así de noche para aprovechar hasta el último minuto antes de que entre la maquinaria pesada. Este hombre ha estado bajo los escombros 203 horas. En ese mismo rescate se salvó a otras 2 personas. Según las autoridades turcas, 9 son los supervivientes que han estado más de una semana esperando este rescate. También en la misma región de Hatay, en la misma región, se lograba ayer rescatar a una mujer. La cifra de fallecidos es ya de 41.000 en ambos países, Turquía y Siria, y se espera que siga creciendo. La prioridad ahora es ocuparse de las personas que se han quedado sin hogar. Tulay es una de las supervivientes del terremoto en Turquía. Junto con sus 3 hijos y después de perderlo todo, ha levantado una tienda de campaña frente a la que era su casa. Y lamenta, la psicología de ellos está destruida. Quieren su habitación y sus juguetes. Poco pudieron recoger del hogar cuando se fueron. De hecho, Tulay utiliza este carro de la compra como carrito para el más pequeño de los 3 hermanos. Ahora la calle se ha convertido en el lugar donde duermen, se asean o incluso cocinan. Así los supervivientes ya no solo se enfrentan a las gélidas temperaturas. La Organización Mundial de la Salud además advierte un aumento de las enfermedades infecciosas. En este sentido, el director regional de la OMS, Hans Kluge, habla de 26 millones de personas que necesitan en estos momentos asistencia humanitaria. Eso sí, esta no llega a Siria. Naciones Unidas pide ayuda urgente para 5 millones de personas, mientras Estados Unidos reclama al gobierno que deje de rechazar esta asistencia en forma de campamentos, medicinas y comida. De seguir negándose, sirios como Hamdan seguirán sin saber a dónde ir. Mi sobrina me ha recibido estos días, pero terminará cansándose de mí. Tengo una hija, pero necesita más ayuda aún porque además tiene una discapacidad física. Doy gracias a Dios porque vivan, pero ¿a dónde vamos a ir? Es la pregunta que se hacen millones de personas tras el paso del considerado como peor desastre natural en 100 años en esta región europea. Ya saben que han surgido muchas dudas sobre cómo la construcción de estos edificios se ha llevado a cabo. Hay un centenar de constructores con órdenes de arresto solo en Turquía. Parece que las cosas no se hicieron bien del todo previamente. Vamos a hablar con una experta, María José Peñalveres, tesorera del Colegio de Arquitectos de España, es decana del Colegio de Murcia. ¿Qué tal? María José, buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estáis? Estupendamente, muchas gracias por atendernos, María José. Oye, ¿se pueden construir edificios que resistan un terremoto incluso tan fuerte como estos de Turquía y Siria? Bueno, como poder, vamos a ver, tenemos que tener claro frente a qué nos hemos enfrentado, ¿no? La naturaleza, la verdad es que muchas veces es indomable. Nosotros los arquitectos manejamos una normativa actualizada en el momento en el que nosotros proyectamos y esos son los parámetros que tenemos que cumplir. Tanto en Turquía como lo sucedido en Lorca, en el último terremoto que sufrimos en nuestra región en el año 2011, eran parámetros muy por encima de los coeficientes que nosotros trabajábamos. Por ejemplo, en Lorca nosotros teníamos un coeficiente de aceleración de 0,12 y alcanzó una aceleración de 0,4, o sea, más del doble. ¿Qué es lo que pasó? Pues que a raíz de ahí las normativas pues se van revisando, se van actualizando, porque la naturaleza es una cosa que está viva y lo que sí que hay que hacer es hay que monitorizarla y ver sobre todo los periodos de retornos de estas catástrofes, ¿no? Nosotros en España tenemos 3 amenazas de la naturaleza que son los terremotos, los seísmos por movimientos de placas tectónicas, las erupciones volcánicas y que sabéis vosotros bastante, y las danas, que también en nuestra región las estamos sufriendo en los últimos años y estamos viendo que los periodos de retorno pues se están modificando y por eso se están procediendo a realizar más investigación y a ir actualizando y revisando los mapas de riesgo. Pero también hay que hacerlo siempre con mucha cautela. Técnicamente, María José, me imagino que lo que se busca es una flexibilidad en las construcciones que absorban cualquier tipo de movimiento. ¿Cómo se logra esa flexibilidad? ¿Con materiales o con algún tipo de diseño especial? Bueno, se pueden hacer efectivamente, Roberto, de las 2 maneras. Hay materiales más dúctiles, el acero laminado, hay otros menos, pero que se pueden complementar con más acero, que es el que realmente
te permite esa elasticidad o ductilidad. Pero sobre todo es un aspecto muy importante que los arquitectos conocemos y a los que estamos formados, que es el modelo estructural. Un buen diseño de estructura, unos buenos encuentros, pero sobre todo no solo considerar aspectos estructurales, sino también luego los elementos constructivos que van vistiendo esa estructura, porque en Lorca pudimos aprender y apreciar que muchos de los fallecidos y heridos en el terremoto del año 2011 fue por desprendimientos de fachadas, por ejemplo, que la solución constructiva no iba acorde con el modelo estructural. La estructura quizá era más flexible y la fachada era más rígida, y entonces pues generaban unos encuentros y una respuesta pues que no se pudo prever antes. Claro, el edificio no se caía, pero de repente la fachada sí, y eso provocaba también muchísimo daño, ¿no? Efectivamente, ya no solo la fachada, sino también cornisas, antepechos en las cubiertas, o incluso añadidos posteriores al edificio, tal y como estaba concebido, es un aspecto muy importante, añadidos al edificio que inicialmente posiblemente el usuario no le diera la importancia que tenía esa alteración del edificio original y que luego frente a un movimiento es el que peor responde. Claro. Murcia es una de las zonas sísmicas, bueno, de las mayores en España. Nos estaba hablando ahora también precisamente en esa zona del terremoto de Lorca que tenemos bien fresco en la memoria. Pero Canarias, por las cuestiones volcanológicas también. ¿Esa normativa, sabes si se aplica también aquí en Canarias, la misma que se puede aplicar en su región, por ejemplo? Pues tenéis otras consideraciones distintas atendiendo a esa amenaza que tenéis, igual que también hay otras normativas, otras consideraciones a tener en cuenta frente a las danas. Al final lo que se hacen son establecer unos mapas de riesgos y en función de esos mapas de riesgos ver exactamente lo primero salvar personas. O sea, la definición de riesgo sísmico, de erupción volcánica o de dana es la posibilidad de daño en inmuebles y personas, que es lo más importante, condicionada a la probabilidad de ocurrencia de esa catástrofe. Claro. Entonces, por eso comentaba que lo que hay que hacer es analizar eso frente a los retornos. O sea, si un terremoto de esas características no vuelve o no retorna hasta 200 años o 300, pues hay que tener en cuenta que nosotros cuando calculamos una estructura o la diseñamos es con una vida útil de 50 años. Entonces, realmente estamos dentro de esos parámetros y no hay que alarmarse y no hay que hacer unas superestructuras pensando que de aquí a 300 o 400 años pues puede venir otro terremoto. Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y con las amenazas que produce. Pues gracias por explicárnoslo tan clarito, María José. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Roberto. Un abrazo y gracias. Bueno, pues así está la situación respecto a los terremotos en Turquía, pero vamos a cambiar de asunto con otro tema del que se está hablando muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, los globos espía. Siguiendo la estela de este país, ahora es Japón quien sospecha que China voló globos también sobre su territorio entre 2019 y 2021. El gobierno japonés afirma que en esas fechas detectó hasta 3 objetos voladores no identificados en su espacio aéreo. Japón no especula con que sean extraterrestres y no señala a China directamente, pero sí ha pedido a su país vecino que confirme los hechos relacionados con este asunto. Japón quiere explicaciones justo cuando Estados Unidos rebaja el tono y dice que China es responsable solo de uno de los 4 objetos que ha derribado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca obsequia a los periodistas con galletas. Ambiente relajado en esta comparecencia en la que Estados Unidos dice a sus ciudadanos que no entren en pánico, que los objetos derribados podrían ser de empresas privadas, dejando así en un segundo plano la hipótesis de que eran globos chinos de espionaje. La comunidad de inteligencia está considerando como una explicación es que estos podrían ser globos atados a, como dicen, entidades comerciales o de investigación y por lo tanto ser totalmente benignos. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asegura que no se trata de extraterrestres y que seguirá la investigación para esclarecer la procedencia de los 3 objetos voladores derribados por el Pentágono en los últimos días. No way.
Estados Unidos ha derribado un total de 4 globos este mes. El primero, el 4 de febrero, el presunto globo espía que según Pekín tenía fines meteorológicos y se desvió de su trayectoria. El gobierno chino ha denunciado que al menos 10 globos norteamericanos han sobrevolado su país en el último año, algo que Washington niega. Bueno, en Estados Unidos han interceptado 3 objetos más, como decimos, ya saben que no eran un peligro, que no eran extraterrestres, lo cual es un alivio, María Rosmond, porque ya es lo que nos faltaba, visitas de extraterrestres ya de las razas alienígenas. Realmente sí, bueno, siguen siendo ovnis, ¿no? Porque son objetos voladores no identificados. Ahora, que procedan de otro planeta ya es una cuestión diferente. Sí es verdad que la Casa Blanca ha desmentido que se trate de un objeto, que sean objetos extraterrestres. Entre risas, pero lo tuvieron que desmentir, efectivamente. Sí, pero por ejemplo, el domingo mismo había un general de las Fuerzas Aéreas diciendo que no lo pueden descartar tampoco. O sea, que para las teorías de conspiración hay bastante comidilla. Pero es su trabajo, por ahí, ¿no? El trabajo del general es no descartar ninguna opción, no descartar nada. Bueno, en principio estos objetos sí proceden de nuestro planeta. La cuestión es de dónde, porque sí que no se saben, a excepción del primero, que sabemos que es chino, los otros no se saben. Y sí es verdad que no tenían dentro ningún tipo de equipo para recopilar información como el primero. Al mismo tiempo sí son un peligro porque para la aviación civil estamos hablando de objetos que miden aproximadamente del tamaño de un coche. O sea, no son chiquititos tampoco, ¿no? Entonces son un peligro en ese sentido. Tenían que derribarlos por esa razón. Oye, ¿no sería más fácil, no sé, tratar de recuperarlos de alguna manera? Porque claro, ahora no pueden acceder a mucha información porque lo han despedazado el objeto, o sea, no saben de dónde viene, ¿no? Sí, bueno, de todos modos esto se hace luego un trabajo de reconstrucción, van a buscar todas las piezas, nada va a quedar fuera, eso seguro, llevará más tiempo. ¿Por qué no lo hacen de otra manera? No tengo ni la más remota idea. La verdad es que no lo sé, me imagino que no se podrá, si no, no lo harían así, pero cuesta saber que... Claro, todo esto está provocando con China un problema diplomático, incluso una guerra comercial que parece que se viene encima, porque ya Estados Unidos ha anunciado el veto a empresas aeroespaciales chinas y estos anuncian también contramedidas. Malo para nuestros bolsillos. Malo para todos, sobre todo los países de la región también se ven preocupados porque dependen mucho de que exista ese digamos, balance de poder entre ambas potencias. El hecho de que ahora haya estas tensiones crea problemas no solamente entre China y Estados Unidos, sino todos, por eso mismo que estabas diciendo, que nos afecta a todos al fin y al cabo. La cuestión con los globos chinos es que no solamente, antes comentabas en tu programa que también Japón, aproximadamente creo que son unos 45 países los que se han quejado de estos globos chinos sobrevolando su espacio aéreo, ¿no? China ahora también dice que Estados Unidos también ha estado enviando, Estados Unidos lo niega. Al fin y al cabo, sabemos que la información es poder, que la información vale mucho más que el oro y este tipo de situaciones en las que se busca por medio de cualquier objeto de espionaje recopilar información, lo vamos a ver en todos los lados. Eso se sigue haciendo. Bueno, vamos a ver quién se va a presentar a las elecciones. En principio, en el Partido Republicano no lo tienen del todo claro, pero hay un nombre escogido para enfrentarse a Donald Trump y a Ron DeSantis dentro del partido. Se llama Nikki Haley. Era gobernadora de Carolina del Sur y se postula como una de las candidatas a las primarias. Fue también ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, precisamente bajo el mandato de Trump. Con este anuncio se convierte en la primera rival directa de Trump en el campo, donde además se espera que también se postule el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. Lo que pasa es que, María, sigue favorito en principio en las encuestas Donald Trump, tiene un 43% y por ejemplo esta señora que se acaba de presentar solo un 4%, ¿no? Exactamente, en algunos 47 y ya un 3, depende, ¿no? A ver, es la primera candidata que lo hace de forma pública, que se va a enfrentar a Trump en las primarias del partido. Trump lo ve casi como un chiste en ese sentido, dice, ella dijo que nunca lo iba a hacer porque yo soy el mejor presidente que ha tenido, el mejor presidente del mundo, de la vida, de la historia, como habla él siempre en esos términos hiperbólicos, pero lo ha hecho. La cuestión es que realmente esta candidatura es muy floja, lo decías antes, tiene un 3-4% de apoyo nada más, lo mismo que puede tener, por ejemplo, Liz Cheney, la hija de Cheney, que tampoco es una favorita dentro del Partido Republicano. Trump sigue estando en los entre 43-47%, depende de la encuesta, y luego tienes a Ron DeSantis, que está en un 31%. Trump sigue siendo el favorito, él lo ve como algo simpático, como algo gracioso que Nikki Haley se presente, pero bueno, es una... ¿Cuándo lo tienen que decidir? ¿Cuándo se decidirá quién es el candidato del Partido Republicano? ¿Hay una fecha determinada como para todo o viene a ser algo más o menos opcional? Es cuando se celebren las primarias. No tengo ahora mismo la fecha, no sé exactamente cuándo va a ser, pero es cuando se celebren las primarias que se hace pues esta convención y dentro de la convención se vota por medio de representantes que hacen primero caucuses en sus estados
y ellos son los delegados que votan quién va a ser ese representante. ¿Todavía hay tiempo para que cambien esas mayorías? Sí, por supuesto que sí, todavía hay tiempo para que hayan cambios, pero vamos, que entre un 3 o 4%, un 40 y pico, la diferencia es bastante. Y también nos preguntamos por las filas demócratas. Parece que Joe Biden va a presentarse de nuevo a pesar de los rumores sobre su salud. Él se mantiene fuerte y en forma, aunque surgen dudas en torno a la vicepresidenta, a Kamala Harris. Ya sé que no se pronuncia así. Hay un tutorial y todo, ¿no? Me estaba diciendo María para pronunciar su nombre, ¿no? Hay tutoriales y todo para pronunciar su nombre. Pero parece que lo que era un activo muy fuerte en las pasadas elecciones ahora se ha convertido en un lastre, ¿no? ¿Por qué? Porque la función del vicepresidente o vicepresidenta en Estados Unidos es muy rara. Al fin y al cabo, su trabajo es cumplir con las tareas que le dé el presidente, hacerlo de la mejor manera posible, pero sin crear sombra a la figura del presidente. Es un papel complicado realmente en el que tienes que nadar y guardar la ropa. En el caso de ella, las labores que se le dieron fueron el tema de inmigración, el tema de Afganistán. Ambos han ido muy mal, entonces no tiene nada ella que lucir. Se ha estado escondiendo un poco, no es buena con la prensa, sus discursos no son claros. Entonces, al fin y al cabo, parece que se ha ido diluyendo su popularidad y, como decías muy bien, empieza a ser un lastre. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Realmente, sí es verdad que se espera que Joe Biden se vuelva a presentar. No hay ningún candidato que por ahora parezca que esté dispuesto a ser rival de Biden en las primarias del Partido Demócrata, pero todavía queda un poco de tiempo y veremos lo que ocurre. Lo que no sé realmente es si Kamala va a ser la compañera en este ticket de la presidencia. El ticket podría presentarlo con otra candidato o candidata a vicepresidente, ¿no? Sí, vale. Así que veremos. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Gracias, María. Un placer. Un día más. Bueno, pues precisamente uno de esos temas en Estados Unidos que tanto está haciendo a la actual vicepresidenta es la gestión de la migración irregular, sobre todo. En enero se redujo un 42% la entrada de migrantes respecto a diciembre a Estados Unidos, pero el número de detenidos sigue superando los 128.000. De los detenidos en el mes pasado, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. 128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar. No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. Pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén. De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación. Mismo tema, distinto territorio. Aquí en Canarias, Salvamento Marítimo rescató anoche una patera con 41 personas a bordo en aguas cercanas a Gran Canaria. Entre los ocupantes de la embarcación, 15 mujeres y 7 menores. 11 fueron derivados a un centro sanitario. Y se ha confirmado el primer caso de dengue en España. Se trata de un varón en Castilla y León que comenzó a sentir los primeros síntomas tras un viaje a Bolivia. En el país latinoamericano los hospitales empiezan a estar saturados por el aumento de casos. Los sanitarios piden más medios y los familiares camas para los pacientes que permanecen hacinados en los pasillos. Sí, la verdad que estamos en una situación crítica, es algo que nosotros estamos lamentando, digamos, de no poder ofrecer una buena atención a los pacientes. Médicos del Hospital de Niños señalan que hay impotencia por no poder atender a todos los niños que llegan con síntomas de dengue. La falta de médicos y terapias están provocando que los niños que llegan graves mueran. Los niños con epistaxis, sangrando, haciendo órdenes, llenando fichas epidemiológicas, tomando signos vitales,
no alcanza, que un paciente no se monitoriza con las manos ni con los ojos, se monitoriza con equipos, se administra medicamentos con equipos. Angustia y preocupación es lo que sienten madres de niños con dengue que están internados en el hospital de niños y que son atendidos en los pasillos. Apelan a las autoridades para ver la realidad del hospital y las condiciones en las que atienden. Solamente que no hay campo, no hay habitaciones para los niños aquí. No hay espacio, estamos esperando que nos habiliten una cama, que se salgan, dan de alta y van pasando. Uno se siente tan impotente al ver que a uno en su trabajo le descuentan, tanto que uno le descuenta el trabajo, y así para que en los hospitales esté lleno y aparte que no haya el personal. Hacemos lo que se puede. Piden a las autoridades actuar de inmediato porque la situación empeora. Bueno, también Perú ha emitido una alerta epidemiológica después de sumar más de 9.000 contagios y 15 fallecidos por dengue en lo que va de año. En comparación con 2022 hay un aumento de casi el 74%. El año pasado ya se había registrado una fuerte alza en la detección de contagios. Y una historia que nos llega desde Indonesia, antes de ir a la publicidad. Allí los rebeldes de Papúa mantienen secuestrado a un piloto de Nueva Zelanda para exigir la independencia de su territorio. Pero el grupo armado que lo ha secuestrado van a verlos cuanto menos pintoresco. Ahí los tienen, junto al rehén, tras una semana de cautiverio. Son separatistas con una bandera muy similar a la cubana. Aseguran que mantienen a su prisionero en buen estado de salud, pero que no piensan liberarlo hasta que se cumplan sus exigencias. El piloto se llama Philip Mertens. Volaba en un avión operado por la aerolínea Susi Air cuando fue secuestrado por estos denominados combatientes del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental. Bueno, Nueva Zelanda está trabajando para liberarlo cuanto antes. Una pausa y regresamos enseguida. Once y 39 minutos de la mañana. Vamos con un problema global al que se le busca solución. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, una cuestión que requiere de soluciones conjuntas. Sin embargo, el remedio puede estar en la palma de nuestra mano, mejor dicho, en la suela de nuestras cholas. Verán, un artista nigeriano ha logrado desarrollar la técnica que convierte este tipo de calzado en impresionantes retratos. Arte de andar por casa o el arte de convertir chanclas de plástico desechadas en coloridos retratos es la técnica desarrollada por Combe Eugene. Comencé a trabajar esto en 2017 como estudiante y tras acabar mis estudios me di cuenta de que tenía talento para ello y continué. Siguió sus propios pasos, sin referentes, ha ido perfeccionando su técnica. La primera etapa de mi trabajo es el abastecimiento de material. Para ello acudo a los vertederos o la orilla del río. Después los limpio, desinfecto y clasifico en mi estudio. Allí los disecciona y una a una pega cuidadosamente las piezas sobre el lienzo, que poco a poco, paso a paso, va tomando forma. Su trabajo se ha viralizado en las redes, pero de lo que más orgulloso se siente es de su aportación al cuidado del medio ambiente. La contaminación plástica es un problema global. Solo en Nigeria producimos 2,5 millones de toneladas de este residuo al año. Mi trabajo se centra en gestionar este problema desde mi propio entorno. Entre 1 y 4 meses es el tiempo que tarda en dar una segunda vida a estos residuos. A sus 30 años, este artista visual llega pisando fuerte. Protege el medio ambiente dando chola, como diríamos aquí en Canarias, ¿verdad? Bueno, el Parlamento Europeo, dentro de este mismo problema global, ha prohibido la venta de coches de gasolina y diésel a partir del año 2035. Todavía faltan 12 años, pero ¿va a dar tiempo a hacer esa transición? Vamos a analizar qué implica esta decisión de Europa. ¿Qué tal, Antonio Cárdenas? Buenos días. Roberto, bueno, nos lo hemos tenido que empapar bien, ¿verdad? Sí. También. Bueno, primera pregunta. ¿Vamos a tener que deshacernos de nuestros coches diésel o de gasolina antes de 2035? Esto es lo que la gente se está preguntando, incluso a lo mejor personas que se han comprado un coche hoy o que piensan comprárselo durante este año, que es de gasolina o de diésel o híbrido incluso, pues no, tranquilidad. Antes de 2035 no, antes de 2050 sí. España tiene una normativa que dice que en 2050 ya no va a poder haber coches por la calle circulando ni que sean
de gasolina ni que sean de diésel, ni tampoco los híbridos, cuidado con los híbridos también, que se han puesto de moda últimamente, pero lo que va a ocurrir antes de 2035 es que no se van, mejor dicho, lo que va a ocurrir en 2035, a partir de esa fecha, es que no se van a poder vender coches de esas características, que emitan gases contaminantes a la atmósfera, a partir de 2035 en toda Europa. Y lo que también va a ocurrir es que este tipo de elementos, estas gasolineras, que se van a tener que transformar en electrolineras, que como las están llamando, pues eso van a tener que ponerse las pilas también, porque ahora mismo hay unas 12.000 gasolineras en España, con sus surtidores allí, un montón por cada una de ellas, y muy pocas electrolineras, y las petroleras están diciendo, oye, empresas de energía, déjenos poner más electrolineras, y por lo visto hay un conflicto también en ese aspecto, o sea que las cosas van a ir, están caminando despacio. Se van a tener que poner las pilas, nunca mejor dicho, Exacto. Antonio, ¿eh? Oye, pero hay muchas cosas que efectivamente que habilitar, esos puntos de conexión, la construcción de baterías. Nuestro país, España, ¿qué pasos? ¿Le queda mucho todavía por hacer, muchos deberes por hacer para ese año 2035? El deber fundamental es vender más coches eléctricos y esto no está ocurriendo al ritmo que se debería. Este año la previsión no llega a los 100.000 coches eléctricos y Bruselas está diciéndole a España que este año debería vender casi 200.000 y esa progresión de déficit va hasta el año 2035. En el año 2035 España debería estar vendiendo 1.300.000 coches eléctricos para producirse esa transición, pero España no llega a su previsión por lo menos a los 550.000. Pero bueno, te doy datos fresquitos y positivos, espero que sean, por ejemplo, en Canarias, en enero, este último mes, se vendieron alrededor de 420 coches eléctricos y eso es un incremento de por encima del 30% con respecto al mes de enero del año pasado. Y en España se vendieron alrededor de 8.000 coches eléctricos en enero y eso supone un incremento del 50% con respecto al año pasado. Así que algunas cosas, por lo menos, sí que se están haciendo. Oye, y al nivel europeo, ¿nos estamos pasando al coche eléctrico en general? Pues tenemos datos. Por ejemplo, Noruega. Ahora mismo tú vas a Noruega y en las calles es más fácil casi encontrar coches nuevos eléctricos que coches híbridos o de combustibles. El 82% de los coches que se venden hoy en Noruega son eléctricos. Casi todos los países de la Unión Europea están en esa transición. España, como en otras cuestiones, está prácticamente a la cola. El 10% de los coches que se venden en España son eléctricos y hay países, por ejemplo, como Noruega o como Portugal, donde el 20% de los coches que se venden son eléctricos. Te digo una cosa, en esos países hay incentivos para la venta de coches eléctricos, incentivos atractivos para los consumidores. Bueno, a lo mejor es una de las claves Vamos también. a hablar con un experto. Gracias, Antonio. Richard Puiggrós es ingeniero, experto en la transición del coche eléctrico. ¿Qué tal, Ricard? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, lo primero que están pensando mucho es quién paga esto, porque claro, hay un incremento notable en el coste de un coche eléctrico respecto a uno de combustión. ¿Va a haber alguna ayuda o se prevé algún tipo de ayuda para que esta diferencia no sea tanta? Depende, o sea, tampoco es exactamente así, porque sí que es verdad que cuando vamos a comprar un coche eléctrico es más caro que uno de combustión interna. Lo que pasa es que tenemos que ver todo el ciclo del vehículo. El coste de la energía, por mucho que suba la energía eléctrica y si la producimos con fotovoltaica, es infinitamente más económico, con unos costes, si tenemos fotovoltaica, fijos, que podemos saber el precio de la energía dentro de 20 años, mientras que el precio de los combustibles, con la situación que tenemos actual, es imposible saber el precio a futuro. Claro. Y después el precio de recompra, el precio de valor a futuro, un coche eléctrico, viendo todo ese escenario que habéis comentado, el coche eléctrico va a tener un valor residual mucho mayor que el que tiene un vehículo de combustión interna. Entonces, si todo eso lo pones en el largo plazo, haces un Excel, teniendo en cuenta de que el tema fiscal también es más reducido, hay zonas en las cuales no pagas la hora o la zona azul, pues todo eso lo vas poniendo y al final el coste es el mismo o más barato, depende de los kilómetros que haga. Si es el mismo, ya compramos, porque al final a todos nos interesa dejar una herencia de un mundo mejor que el que hemos encontrado, ¿no? Y después, como punto, es el tema de la movilidad eléctrica, el pasar de la gasolina a un vehículo 100% eléctrico, no es una evolución, como pensamos, es una revolución y como tal hay que cambiar los hábitos. Es decir, estamos acostumbrados a poner gasolina pues una vez a la semana o una vez al mes, depende del uso que tengamos, y pensamos que ese mismo modelo lo vamos a hacer con el vehículo eléctrico y no es así. Yo como usuario desde 2016 de vehículo eléctrico intento cargar, es como el móvil, siempre que puedes cargas, vas a un supermercado que tiene cargador, cargas en casa, cargas, siempre que puedes lo pones a cargar. Claro, pero
También es verdad que se contamina menos, evidentemente, porque se arrojan menos gases a la atmósfera, pero hay quien recuerda que hay otros tramos en los que se puede contaminar más. Mira, aquí en Canarias, por ejemplo, la mayoría de la electricidad se obtiene quemando diésel. Claro, sí. ¿no estamos trasladando la contaminación en un punto a otro distinto? Sí, lo que pasa en grandes ciudades, por ejemplo en Las Palmas. Bueno, Las Palmas tiene la generación de energía, la tiene cerca, pero bueno, no sería Pero en Madrid y Barcelona, grandes ciudades donde la generación de energía está lejos, desplazas la producción, que eso se va también dentro de la transición a un modelo ecológico. Al final esas plantas se cerrarán y habrá hidrógeno o eólica o marino o otras fuentes de energía, ¿no? Pero dentro de la ciudad estás hablando de que dejas de contaminar. O sea, el coche eléctrico dentro de la ciudad deja de contaminar. Y no deja de contaminar, es contaminación cero, porque las pastillas de freno son cancerígenas y contaminan, y los neumáticos, lo que deja el neumático, también contamina. Entonces, el modelo ideal de ciudad es un modelo ideal de transporte público, bicicleta y andando. El coche privado lo van a penalizar, indistintamente que sea eléctrico o no, es algo que se va a penalizar, el vehículo eléctrico privado en grandes ciudades. De hecho, se están poniendo también en muchas ciudades esos límites, ¿no?, a la introducción de coches eléctricos. Yo una última pregunta y muy rápido, porque estamos pasando de los combustibles fósiles a la generación eléctrica, pero antes, por el camino, ¿no podría haber otro tipo de combustibles que se obtengan de otras fuentes que no sean esos combustibles fósiles? Llegará, pero el tiempo, fíjate que estamos hablando de muy pocos años. No tenemos tiempo de implementar esa nueva tecnología que seguramente llegará en el tiempo, pero ahora, en el minuto que estamos, no tenemos otra opción que no sea el vehículo eléctrico, tanto para vehículos privados, camiones, autobuses, el hidrógeno, pero al final el motor de hidrógeno es un motor eléctrico, lo que las almacena la electricidad en un gas en lugar de en una batería, ¿no? Pero este planteamiento se debía haber hecho hace 15 años atrás, cuando empezamos a hablar de esto, pero todos los gobiernos han ido dando patada a la lata y, bueno, que lo arregle el que venga, ¿no? Y ahora nos encontramos con esta situación tan compleja, con la situación también que tenemos del conflicto, ¿no? Que todavía lo perjudica más. Claro, bueno, pues veremos de aquí a 12 años qué pasa. No es mucho tiempo y veremos si no hay que rectificar o se mantienen estos plazos efectivamente. Ricard, un placer, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, Antonio, nos vamos a hablar, fíjate, de otra iniciativa empresarial, ya verás tú, qué interesante, porque precisamente ayuda a personas con discapacidad o que necesitan recuperar su movimiento. Seguro que han oído hablar de los exoesqueletos, hace años que se trabaja en ellos, pretende ser una realidad en el área de la rehabilitación de personas que han padecido ictus, por ejemplo, o lesiones medulares. Bueno, estas estructuras electrónicas consiguen mejoras en menos tiempo que otro tipo de terapias más convencionales y están desarrolladas precisamente aquí en nuestro país. Carlos Fernández es el CEO de Gogoa Mobility Robots, una empresa guipuzcoana especializada en este tipo de construcciones, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, Muy bien. ¿Somos una potencia en España en este tipo de material, en exoesqueleto, o ustedes son una excepción? Hombre, yo creo que sí que somos una potencia y que gracias también a muchos años de investigación en el CSIC, en Madrid y en el Instituto Cajal, pues hemos llegado a disponer de las bases tecnológicas que nos están permitiendo pues hoy en día ser pues líderes europeos en esta tecnología y uno de los pocos jugadores a nivel mundial. Carlos, ¿este tipo de aparatos está pensado solo para la recuperación, solo para ayudar a las personas a recuperarse, o también para llevar su día a día, incluso ya servir como un apoyo, como podría ser una silla de ruedas, por ejemplo? Principalmente están orientados a la rehabilitación de la marcha, entonces, o de la movilidad de manos, brazos. Ese segundo paso se puede dar y hemos probado, evidentemente, pero no es tan sencillo porque al final las personas requieren también de un entrenamiento para poder recuperar, diríamos, esa capacidad de moverse, aunque sea con un exoesqueleto, ¿no? Al final es como te tienes que sacar, como el carnet del coche que estabais hablando ahora, pues te tienes que sacar el carnet de piloto de exoesqueleto también para poderlo manejar y no es tan fácil. Al final no hay tantas personas que luego sean capaces de poder andar autónomamente, aunque sea con un exoesqueleto.
Claro, tiene su dificultad. Por ejemplo, controlar la velocidad de la marcha. ¿Esto cómo se hace, Carlos? ¿Se mantiene una velocidad constante? ¿Hay algún tipo de estímulo que podemos hacer para andar hacia adelante, hacia atrás? Sí, a ver, el exoesqueleto tiene todo un sistema de comandos donde tú puedes regular el patrón de marcha, es decir, en función a la velocidad a la que puedas ir, puedes elegir de la 1 a la 10 en este caso, aunque es de ir muy despacito, aproximadamente una marcha de unos 4,5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, dependiendo de la persona y de su altura, etcétera. Y el paso es adaptativo, es decir, el exoesqueleto, el nuestro, que es el único que tiene los tobillos motorizados, te permite tener un patrón de marcha normal, es decir, anda igual que una persona y también modifica el patrón de marcha igual que lo hace una persona en función de la velocidad a la que andas. Cuando vas despacito andas con un paso más corto, cuando andas, digamos, más rápido el paso es más largo, es distinto, la cadera se mueve menos, bueno. El exoesqueleto es capaz de hacerlo el todo solito. Bueno, pues otro avance más que ayuda a muchísimas personas a través de esta fábrica que está aquí en nuestro país, Gogoa Mobility. Gracias, Carlos, por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar. Vamos a ver, Wendy, Pedro, ¿con qué contenidos esta mañana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días para quien los tenga, porque vaya mañana complicada de tráfico en las islas capitalinas. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, un accidente múltiple a la altura de Padre Ancheta ha provocado colas de más de hora y media en trayecto de tan solo 20 minutos. Esto ha provocado, pues que muchos trabajadores llegaran tarde hoy en esta jornada laboral. Vamos a asomarnos en nuestro programa precisamente para conocer en qué situación están estas retenciones. Vamos a hacerlo, pues como decía, asomándonos a nuestras carreteras. Y también vamos a abordar si esto se puede evitar y sobre todo qué se debe y no se debe hacer cuando vivimos una situación similar como estas retenciones de tráfico que hemos vivido hoy. Lo vamos a hacer con un experto en seguridad vial, pero más asuntos. Sí, hablaremos también de los rechazos a herencias. En Canarias estamos batiendo récords, cifras históricas que no se habían superado jamás. El año pasado más de 2.000 canarios rechazaron a esos bienes legítimos. ¿Por qué? Bueno, pues quédense con nosotros porque les vamos a resolver esa duda y otras que puedan tener con este tipo de trámites. También nos haremos eco de ese dato del IPC del mes de enero que hemos conocido esta mañana, que aumenta un 6,3% respecto a enero de 2022. Y ponemos el foco sobre todo en el colectivo de los pensionistas, aquellos que tienen pensiones no contributivas más bajas, que con lo cara que está la vida cada vez les es más difícil llegar a fin de mes. Ya saben, todo esto y muchísimas cosas más a las 2 en punto en directo aquí en Ponte al Día en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, hoy tenemos que dar malas noticias en cuanto a la meteorología desde Perú, porque las últimas lluvias, ¿qué tal, Emilia? Buenos días. Buenos días. Han provocado unos corrimientos de tierra que han tenido consecuencias catastróficas. La verdad que sí, Roberto. Lo hablábamos hace unas semanas de esas precipitaciones que estaban cayendo en la provincia de Camaná, en la región de Arequipa, en Perú, y las consecuencias pues han sido, como tú dices, desastrosas, porque finalmente ese deslizamiento de tierra que veíamos ha dejado imágenes como las que estamos viendo, pero también ha dejado el saldo de 18 personas fallecidas a lo largo de 5 aldeas mineras, pues esos corrimientos de tierra, lodo y escombros, una zona de extracción minera principalmente de oro, que ahora pues mira, pues ha sufrido estas terribles consecuencias. Están al lado de montañas, corre el agua, corre todo el barro y se lo lleva un torrente de barro por delante. Se lo ha llevado completamente todo. Esas eran las noticias que nos llegan desde Perú, pero vamos a saltar y nos vamos a ir hasta China con imágenes un poquito más agradables, más amables, porque fíjate cómo está la Gran Muralla China, completamente llena de nieve de las últimas nevadas, con temperaturas bajo cero, con dificultades para muchos para caminar incluso, bueno, pero se lo toman muy bien, porque si no se hacen daño, alguna risa se echan bajando por una de las 7 maravillas del mundo, que ahora está maravillosamente blanca, como podemos comprobar, ¿no? A lo largo de 21 kilómetros recorrerla así, pues su complicación tiene, ¿verdad? Bien agarraditos porque si no se caen al suelo. Bueno, aquí el problema no es la nieve, evidentemente, Emilia, aquí es la tierra. La calima que se está yendo ya, ¿se ha ido definitivamente? Cuéntame. Mira, hemos tenido tierra,
Anoche se fue a la Tierra y vino un frente. ¿Y ahora qué vamos a tener? La acabas de nombrar. ¿La nieve? La nieve. Bueno, de todo. Nos ha traído sorpresa esta dana, como todas las danas. Mira, lo que tenemos ahí, ese círculo que ves ahí, es la dana. Es una depresión de aire frío en altura, es una borrasca que durante la noche nos dejó ese frente gris que tenemos ahí, nos pasó por el archipiélago dejando registros de más de 20 litros por metro cuadrado en la mayor parte de las islas, ¿vale? Ahora lo que hay que destacar que es que a partir de esta tarde, hoy estamos en aviso costero porque el mar está muy malo por el viento, en el este y oeste de Tenerife y en La Gomera. Lo que hay que destacar a partir de las 9 de la noche es la posibilidad de nevadas. ¿Dónde? En las cumbres de Tenerife y también en Gran Canaria, de 1.800 metros, 1.600, pero podría bajar esa cota. Y no descartamos que incluso en la isla de La Palma. Y ojo, también posibilidad de tormentas. ¿Dónde? En Fuerteventura y en Lanzarote, a medida que esa dana, que lo vamos a ver en el siguiente mapa, se va a ir moviendo. ¿Y por qué? Pues porque nos va a traer ese manchón verde que tú ves ahí, lo que indica es que las temperaturas son bajo cero. La isoterma, que es la temperatura de 0 grados, está a 2.000 metros y nosotros tenemos más de 2.000 metros de altura. Con lo cual nos toca. Cabe esperar, si hay humedad suficiente, que nieve en la isla de Tenerife, en las cumbres de la isla de Gran Canaria y también en la isla de La Palma. Y mientras tanto va a seguir girando y además va a haber un descenso de las temperaturas. Vamos a ver las precipitaciones porque también mañana va a llover, sobre todo por la mañana al norte de las islas con mayor relieve y por la tarde nubes de evolución porque hay ausencia de viento en el sur de Tenerife y también en el sur de la isla de Gran Canaria. No hay que preocuparse demasiado porque las cantidades nos van a ser importantes, ¿vale? Entonces la previsión para mañana jueves lo que nos trae esos avisos activados desde esta noche, desde las 9 de la noche hasta mañana por la mañana a las 9, pero que probablemente se vayan a extender porque mañana por la tarde también está previsto que nieve en la isla de Gran Canaria y ojo a la isla de Gran Canaria también que hay murgas mañana por la noche y hay previstas precipitaciones. Precipitaciones en el norte por la mañana, en el sur por la tarde y posibilidad de tormentas en Fuerteventura y Lanzarote. Difícilmente los grados van a llegar a los 20, las máximas, imagínate, va a ser un poquito más de frío y con viento del norte y situación complicada. Murgas en Gran Canaria con frío, carnaval en la calle en Santa Cruz de Tenerife con frío, ya veremos si con el viernes lluvia. escapamos, el viernes escapamos. Sí, bueno, sí. Mañana lo aclaramos. Gracias, Emilia. Mira, ¿sabes lo que es una llamingada? No, pues yo tampoco, pero se lo vamos a mostrar. Es una carrera de llamas. Se celebra dentro de la Reserva Natural de la Laguna de Anteojos, en Cotopaxi, en Ecuador. Toda una muestra de destreza de los niños que las montan y, bueno, y toda una fiesta para el público que participa en ello. Ahí lo ven, llamingada. En fin, la cosa es divertirse. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz día!